Si hay algo que realmente afecta nuestra vida, no es la economía, no es la pobreza, no es la corrupción en el gobierno del que tenemos, no es nada de estas cosas materiales o físicas, sino el pecado. La palabra del Señor en Romanos capítulo 6, el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y cuando la palabra dice no reine, significa que hay un reino de tinieblas. Hay algo que está en oposición con la luz y la santidad, y es el pecado. Y cuando dice también no reine, nos está dando el mensaje que no dejemos que esto nos gobierne, que no seamos esclavos del pecado. Una de las lecciones más importantes es que precisamente sepamos usted y yo y seamos conscientes que el pecado es la base de todos los problemas que acarreamos en la vida. Todos nosotros los cristianos no estamos exentos de pecar. Un vecino hace tiempo atrás tenía otro vecino que era creyente, y cuando este creyente falló, el vecino le dijo: ¿no que tú eres cristiano? ¿No que acaso los cristianos son santos? Pues somos santos en Cristo, pero somos santos también progresivamente, es decir, todavía no hemos alcanzado la perfección. Y a veces los incrédulos tienen este concepto de nosotros los cristianos que somos perfectos o que somos santitos y no pecamos. No existe un cristiano inmaculado. Si no, la palabra del Señor nos mintiese cuando dice en 1 Juan 1:8, el que dice o el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Todos somos pecadores y todos tenemos pecados, ¿no? Ser cristiano no significa no volver a pecar. Vamos a volver a pecar. El hecho está de que no hagamos del pecado nuestro estilo de vida, porque Juan también dice que el que practica, es decir, que el que tiene este estilo de vida y no le afecta en nada, ¿es de quién? De su padre, el diablo. Como decía el hermano Carlos esta mañana, ahí ya usted tendría que revisar su salvación, examinarse y decirse a sí mismo: ¿soy cristiano realmente? ¿He recibido a Cristo? ¿Soy salvo? Porque peco y no me afecta, porque hago lo malo y mi conciencia está tranquila, no me dice nada. El mismo apóstol Pablo estaba reconociendo su imperfección. Y Pablo dice aquí: yo no soy perfecto. Y conocemos, los que hemos estudiado un poco la vida del apóstol Pablo, que él tenía un carácter colérico. Enojón era Pablo, hermanos. Casi parecido al carácter de Moisés. Usted iba a pensar casi parecido al carácter de usted, que iba a decir, ¿no? También, si usted quiere aplicarlo así. Enojón era Pablo, hermanos. Tenía un carácter bastante colérico, fosforito, decimos en Bolivia, que con una sola chispa ya se enciende. ¿Y cuántos de nosotros somos así también? Ahora, esto nos enseña de que precisamente habemos cristianos que no avanzamos porque seguimos viviendo en el pasado. Dice el apóstol Pablo: prosigo. Y después dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a alcanzar la meta. Nosotros los cristianos no avanzamos muchas veces porque seguimos viviendo en el pasado y no olvidamos el pasado y seguimos la misma corriente, cultura y tradición que nuestros padres, si es que lo hicieron de forma negativa, vivieron. ¿Ah?
Si mi padre fue así, entonces yo también voy a ser así. Y si mi carácter es así, pues que me aguanten. Así soy yo, decimos. Y esa es nuestra excusa para justificar la forma en que nos comportamos. Eso debe quedar en el pasado. En el pasado. Dice Pablo, por ver si logro asir o alcanzar. ¿Alcanzar qué cosa? La santidad del Señor. La santidad por la cual Él quiere que nosotros vivamos y un camino de transformación en nuestro carácter y en nuestra vida. Yo soy así porque así me enseñaron y así soy yo y a mí nadie me nada porque ya decimos. Y si quieren que me aguanten. No ese es el sentido. Al decir eso usted de su carácter, está limitando el trabajo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida, transformarlo. Usted tiene que cambiar. No porque lo hayan tratado mal, usted va a estar molesto toda su vida, enojado, guardando rencor. No porque sus ancestros hayan sido así o usted haya vivido en su pasado un mal tiempo, usted va a seguir esa misma corriente o esa misma maldición de pecado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No podemos avanzar si no dejamos atrás el pasado. Somos imperfectos todavía, pero debemos caminar hacia la perfección. Cuando recibimos a Cristo Jesús, nacimos de nuevo espiritualmente. Espiritualmente. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, la naturaleza humana, todavía sigue y permanece. No es que cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa se va. No. Hemos recibido una nueva naturaleza, pero la naturaleza pecaminosa aún permanece. En 2 Corintios dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué significa la frase nueva criatura es? ¿A qué parte de nuestro ser se refiere? ¿A nuestro cuerpo? ¿A nuestra alma? ¿O a nuestro espíritu? Hemos aprendido que el ser humano es tricótomo, ¿cierto? Hasta hoy en día muchas iglesias siguen enseñando, aunque muchas ya han dejado esa enseñanza de la dicotomía, es decir, que el hombre o el ser humano tiene dos partes, cuerpo y el alma y el espíritu es uno solo, pero no es así. La palabra del Señor separa al alma del espíritu, por lo tanto, somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. ¿Y a qué se refiere el versículo cuando dice que hemos sido transformados y hemos recibido una nueva naturaleza y somos nuevas criaturas? ¿A nuestro cuerpo, a nuestra alma o a nuestro espíritu? Si vamos al espejo y nos miramos, no puede ser a nuestro cuerpo, porque seguimos teniendo la misma nariz, seguimos teniendo las mismas orejas, tristemente, seguimos teniendo el mismo cuerpo, no se puede referir a nuestro cuerpo. ¿Será que se refiere a nuestra alma? No, tampoco. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo los mismos pensamientos, nos sigue costando cambiar nuestro carácter, seguimos teniendo las mismas emociones, las mismas malas voluntades de nuestra vieja naturaleza. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el versículo dice nueva criatura? A nuestro espíritu. Hemos sido regenerados en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la parte más íntima, la parte más intrínseca de nuestro ser. Pero el Señor o el Espíritu no quiere quedarse ahí en nuestro espíritu, sino que quiere pasar del espíritu a nuestra alma y de nuestra alma también a nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados y transformados para la gloria de Dios.
Y el hecho de cambiar es nuestra responsabilidad. Cristo dice, ya te di la vida, te di mi salvación, te di mi Espíritu Santo, te doy la Biblia, que es mi palabra, donde está plasmada mi voluntad. Ya yo te di, ahora tú tienes la responsabilidad de dejar que el Espíritu Santo transforme tu ser. No debe ser como un cristiano oraba diciendo, Señor, por favor, quítame lo carnal. Quítame lo carnal. ¿Está bien orar así? No, no tiene sentido. No tiene sentido. Es nuestra responsabilidad poner nuestra voluntad y todo nuestro ser a la disposición del Señor Jesucristo. Si tú tienes 10 años de cristiano y sigues con el mismo carácter, sigues con las mismas carnalidades, con las mismas deficiencias espirituales, con la misma situación después de tanto tiempo y años de cristianos que tienes, no le eches la culpa a nadie. Es tu responsabilidad crecer, madurar, ser perfecto. Es tu responsabilidad. A veces decimos, si tuviese una mejor esposa, o si tuviese un mejor marido. Y los hijos dicen, si tuviese una mejor madre, un mejor padre, si tuviese más dinero, si tuviese una mejor situación, si tuviese una mejor iglesia, si tuviese un mejor pastor. Es tu responsabilidad crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. El no creyente recibe las tentaciones, tiene vicio, fuma, toma y dice, no puedo cambiar. Va al psicólogo, va al psiquiatra y va donde sea y le dan pastillas y se hace más vicioso y no puede cambiar. Esa es la gran frustración de la psicología hoy en día. La psicología te puede decir qué es lo que tienes, pero jamás tendrá la solución para curarte. Su forma de curar de los psicólogos, ¿cómo es? Dándote drogas para que te hagas más vicioso todavía. El creyente puede que reciba las mismas tentaciones, pero el creyente ha recibido el poder del Espíritu Santo para cambiar, porque es Dios únicamente que puede transformar al ser humano. Dice también la palabra del Señor en Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Si el ser humano tuviese el poder o la capacidad de cambiar, entonces ¿para qué vino Cristo? No tiene sentido. Entonces, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué derramó su sangre? Dios es la única persona que puede cambiar y hacernos cambiar. Dice Gálatas, busquen conmigo por favor, Gálatas capítulo 5, el versículo 16 en adelante. Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire usted, aquí se nos dice a nosotros. Dios no está diciendo que Dios te va a hacer andar en el Espíritu. Aquí la palabra está diciendo que tú debes andar en el Espíritu y que tú no debes satisfacer los deseos de tu carne. El versículo 17 nos da a entender que hay una lucha. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Si bien es cierto, hemos recibido la nueva naturaleza divina del Señor que está en nuestro espíritu, pero la naturaleza carnal todavía permanece. Y gana aquella a la que alimentamos más. ¿Por qué es que pecamos? Porque alimentamos más a nuestra carne. Alimentamos más a nuestra carne. Decimos, el diablo, hermano, me hizo caer. No culpemos al diablo. Entre paréntesis, pobre diablo, ¿eh? De todo lo culpamos. Decía un pastor un chiste de que llegó a la puerta temprano de la iglesia y ahí en la puerta el diablo está llorando, el diablo está. Y el pastor le dice, diablo, diablito, ¿qué te pasa? Ay, sí. Y el diablo, tranquilo, diablo, ¿qué te pasa? Cuéntame, le dice el pastor. Es que estos cristianos, todo me culpan, todo yo que cayó acá, que cayó, todo me culpan a mí. Es un chiste nada más, pero un chiste que nos hace ver una realidad y una excusa de que en el momento de caer en pecado siempre nuestra frase es, el diablo me hizo caer. Después de que llevamos un mes mirando pornografía, después de que llevamos un tiempo mirando cosas que no debemos, después de que llevamos un buen tiempo engañando o estafando o haciendo cosas malas, al fin y al cabo caemos en el pecado a resultado de que hemos estado alimentando más nuestra carne y no al Espíritu. Y no al Espíritu. Busquen conmigo Proverbios capítulo 28, el versículo 13, y la palabra del Señor dice, el que, ¿qué cosa? El que encubre sus pecados no prosperará. Mientras no confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos, porque el versículo dice el que encubre, es decir, el que no confiesa. Ok, yo voy a confesar mis pecados y cuando ore le voy a decir, Señor, perdóname. El versículo no termina ahí, hay una acción. Dice, mas el que los confiesa, ¿y qué cosa? Y se aparta. Esto es un verbo práctico, es una decisión que yo debo tomar. Esto es el verdadero arrepentimiento. No solamente en oración decirle, Señor, estoy arrepentido, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Pero sigo viviendo en pecado. Sigo mintiendo, sigo enojándome, sigo fornicando, sigo mirando cosas en el internet que no debo mirar. ¿Eso es arrepentimiento? No. La Biblia dice, y se aparta. Ese es, dice la palabra del Señor, el que alcanza la misericordia de Dios. Si no sientes la bendición en tu vida, si no sientes derramada la misericordia y el amor de Dios y su presencia en ti, en tu familia, en tu hogar, en tu casa, probablemente, ¿por qué? Porque hay pecado. Hay pecado no confesado. Hay pecado no confesado del cual no te has apartado. ¿Qué sucede cuando pecamos y no nos arrepentimos? Punto número 1. Nos desconectamos o nos desenchufamos de la presencia de Dios. Eso es lo que sucede. El salmista le dice en oración al Señor, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué cosa? Escuchado. Este versículo nos enseña que cuando hay pecado en nosotros, no confesados, y que no nos hemos apartado de ellos,
pues el Señor no nos escucha. En vano estamos, Señor, bla, 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 Señor, bla, 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 Señor, bla, 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 bla. El Señor es santo. Y eso significa que Él no puede juntarse, mezclarse o ni siquiera estar cerca del pecado. Su santidad es tal que Él no puede por su naturaleza estar unido o de acuerdo con el pecado. Por eso el Señor nos dice aquí. Y el salmista habla su testimonio diciendo, si hubiese mirado la iniquidad, si hubiese estado en pecado, tú no me habrías escuchado. ¿Cuántas oraciones tenemos en nuestras vidas que no son respondidas? ¿Por qué? Porque el Señor en realidad nunca las escuchó. Pues hay pecado en nosotros, en la familia, en nuestra vida, en la casa. ¿Qué sucede cuando pecamos y no nos arrepentimos? Nuestro pecado contrista al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa contristar? Esta palabra significa causar dolor. Le causamos dolor a Dios cuando estamos andando en pecado. ¿O cómo se sentía el hijo pródigo cuando su hijo se desvió? ¿Estaba feliz, contento? No, él todos los días salía y miraba el camino para ver si ese día llegaba su hijo. Tristeza, dolor, eso mismo usted y yo le causamos a Dios cuando estamos en pecado. Contristamos al Espíritu Santo del Señor. Y el hijo pródigo regresó arrepentido. Miren ustedes qué historia más linda, que este hombre pues ya parece que era mayor de edad, pidió su dinero y su padre le tuvo que dar, aunque no estaba de acuerdo, y se fue y malgastó todo lo que tenía y estaba ahí en medio de los cerdos, y de pronto le vino algo a su mente y dijo, ¿y yo qué hago aquí? En medio de los cerdos, embarrándome con el pecado, ¿yo qué hago aquí si yo soy cristiano? Yo tengo a mi Padre allá que tiene todas las bendiciones para mí. Y eso hizo que este hombre regresara. Y regresó arrepentido. Y esa es la clave para que usted y yo tengamos la bendición del Señor y su presencia. Estemos con una actitud de arrepentimiento en humildad delante de Él. Imagínense si el hijo pródigo regresaba y en vez de estar arrepentido le pedía más dinero a su padre. ¡Ey, se me acabó el dinero, dame más! ¿Cuál hubiese sido la actitud del padre? Pero regresó arrepentido y su padre le recibió. Dice la palabra del Señor que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Número 3, ¿qué sucede cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos? El cristiano que peca, dice, incluso esto nos llega a afectar a nuestro cuerpo físico, biológico. Perdemos nuestra energía, se nos va el gozo, la alegría cuando hay pecado. Miremos Salmo 32. Salmo 32, el versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra del Señor, mientras callé, ¿qué sucedió? Es decir, cuando dice mientras callé, está hablando ahí lo mismo de Proverbios. Mientras encubrí mi pecado, mientras lo escondí, mientras no lo confesé, dice la frase. ¿Qué sucedió? Se envejecieron mis huesos. Y es interesante cómo habla de los huesos específicamente. ¿Por qué? Pues la medicina nos enseña que en los huesos se produce la sangre. Y en la sangre está la vida. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto expresa la tristeza, la amargura de este hombre por el pecado que había cometido en su vida. Esto sucede cuando no confesamos y no estamos a cuentas con el Señor. No solo afecta nuestra situación espiritual, sino también viene y afecta nuestra situación física y biológica. Perdemos muchas cosas y bendiciones. Tenemos 30 años, pero parecemos de 80. ¿No? Con una cara así, tristona y amargada. ¿Por qué? Por el pecado muchas veces. Todo a causa del pecado. Pero la otra cara de la moneda es que algunos tienen 80 y parecen de 30. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí trabajando y hay pecados confesados. Y si bien es cierto, caí, pequé, fallé, pero confesé aquello, le pedí perdón al Señor y me aparté de aquello y el Señor me da su gozo. Nuestro cuerpo físico va envejeciendo, pero nuestro espíritu se va rejuveneciendo. Y aunque no perdemos nuestra salvación cuando pecamos, perdemos el gozo. Miren David cuando pecó con esta mujer que era casada. Y los pecados que él cometió, no solamente el adulterio, sino después el asesinato. Él está expresando todo esto después de aquella situación. Miren cómo se sentía y después termina diciendo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Ya no quiero estar así. Una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios tiene este mismo sentimiento cuando peca, porque el Espíritu Santo afecta nuestra conciencia. Cualquier cosa que nuestro cuerpo nos pida y no podamos dominarlo, muchas veces nos convertimos en esclavos de nuestro cuerpo. Cuando le damos a nuestro cuerpo o a nuestro viejo hombre o a nuestro tigre malo pornografía, cuando le damos droga, cuando le damos comida, grasa, cuando le damos el sexo ilícito, cuando hay mentira, cuando hay murmuración, cuando hay chisme en nosotros, somos y nos convertimos en esclavos de nuestro cuerpo, de los deseos carnales que de nosotros mismos salen. Pero déjame decirte algo, Jesucristo vino para hacernos libres de todo esto, para darnos libertad. Mientras tu cuerpo no está en sujeción al Espíritu Santo, somos esclavos del pecado. El pecado está al acecho, el maligno está trabajando. No podemos correr como a la aventura. Debe ser algo serio nuestra relación con el Señor. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y esta frase aquí fue mal interpretada en años atrás por la Iglesia Católica, donde hacían que sus monjes, por mi culpa, por mi maldita culpa y no sé qué más, ¿no? Hacían practicar esto a los monjes, porque leyeron este versículo donde Pablo dice, ¿no? Como quien golpea al aire, el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, pero no estaba hablando de un golpe físico o pegarse o autopegarse, lastimarse el cuerpo, sino de ponerlo en servidumbre. Que no seamos nosotros esclavos de nuestro cuerpo, de los deseos de nuestra carne y cuerpo, sino que nuestro cuerpo más bien sea esclavo del Espíritu, del Señor. Hay algo que Satanás quiere lograr a través del pecado en usted. Hay algo que el diablo tiene como objetivo y quiere lograrlo usando el pecado en usted. ¿Sabe qué cosa es? Descalificarlo.
descalificarlo. ¿Por qué? Porque Él sabe que el Señor no puede usar, ni puede ser glorificado, ni puede manifestarse, ni puede juntarse, ni puede estar su presencia en una vida de pecado. Y Satanás sabe eso. Entonces él intenta descalificarnos. En el frente de nuestros boletines hay una frase que dice: no dejemos que el pecado nos impida servir al Señor. Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. En actitud de oración, mientras examinamos nuestra vida, leamos este pasaje donde dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, si decimos que somos creyentes, dice Pablo, busquemos las cosas de arriba. Ya no busquemos el pecado, ya no busquemos cosas que tienen que ver con nuestra carnalidad, sino busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en el versículo 5, hermanos, si tú personalmente te identificas con alguno de estos pecados que se empieza a nombrar, confiésalo al Señor y apártate. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza diciendo: fornicación. Señor Jesús, ¿hay fornicación en mí? Perdóname, Señor. Sigue diciendo: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, amor al dinero, materialista. Esto me vuelve idólatra de la plata. Cosas por las cuales la ira de Dios, escúchelo bien, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. El versículo 8 dice: ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dejad estas cosas. Y empieza diciendo: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9 habla de la mentira que muchas veces es lanzada de nuestra boca. Señor, perdónanos. Tú nos conoces más que nadie, Padre. Y nosotros sabemos que estamos andando mal. Examínanos y danos luz en esto, Señor. Y aquello que te ofende, que está mal y que lo estamos practicando, Señor, te lo confesamos y te pedimos perdón y queremos apartarnos de aquello. Queremos andar en santidad, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.